van de nuevo. El narrador Tyler Durden y la muerte de Leonard Shelby. Ahora, volvamos al narrador de Fight Club. Al principio, pensamos que es una persona común, atrapada en la rutina, pero a medida que la historia avanza, descubrimos que es mucho más. Es Tyler Durden, es Leonard Shelby, el hombre que vive con amnesia. En este juego de identidades, el narrador no solo es un hombre dividido, sino que también es un hombre que ha muerto y de alguna manera ha vuelto a la vida. En una realidad, el narrador ha olvidado su pasado, pero en otra, se encuentra atrapado en un ciclo de violencia y caos, representado por Tyler Durden. Al final, el narrador no solo es testigo de su propia muerte, sino que se enfrenta a una nueva identidad que conecta todas estas vidas rotas. Señor y señor Smith, la mente del narrador de Fight Club. Ahora, pensemos en Señor y señor Smith, una película que parece un rompecabezas de acción y romance. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que ocurre en Señor y señor Smith es una manifestación de la mente del narrador de Fight Club? ¿Qué pasaría si los eventos de esta película, sus giros y explosiones, no fueran más que un escape mental para él, una lucha interna con su propia identidad? El narrador, cansado de su vida ordinaria, crea en su mente a los Smiths, una pareja con secretos y una vida llena de acción, como una forma de enfrentar su vacío existencial. Las explosiones, los tiroteos y las revelaciones entre los Smiths son solo una manifestación de lo que él desearía que fuera su vida. John Smith, el detective David Mills y Tracy Mills en Seven. Pero la historia no termina ahí. Si seguimos el hilo de las identidades, podemos ver cómo el narrador de Fight Club también es John Smith en Señor y señor Smith, y el detective David Mills en Seven. En todas estas películas, el mismo hombre vive en busca de respuestas, buscando redención, pero también atrapado por su destino y sus pasiones. Lo que conecta a estos personajes es más que una simple coincidencia. Son diferentes versiones de una misma persona, luchando por entenderse a sí mismos y a los demás. En Seven vemos la trágica relación entre David y Tracy Mills, que refleja la misma lucha que el narrador en Fight Club tiene con Marla. Marla Singer, Leonard Shelby, Tyler Durden, John Smith y David Mills, todos ellos son versiones de un mismo hombre atrapado en un ciclo de destrucción, amor y muerte. Cada uno de estos personajes busca algo que no puede encontrar, una identidad verdadera, un propósito, y tal vez Marla, como la esposa de Leonard Shelby, no está perdida, sino que está atrapada en el mismo ciclo de olvidos y redenciones. Es posible que Marla Singer y Leonard Shelby, a pesar de sus diferencias, sean dos caras de la misma moneda. ¿Y si todos estos personajes son versiones de una misma persona atrapada en realidades diferentes? La conexión entre Robert Paulson y la víctima de la gula. Uno de los momentos más impactantes en Fight Club es cuando Robert Paulson, un miembro del proyecto Mayhem, muere en manos de sus propios compañeros. Pero, ¿y si te dijera que Robert Paulson no está realmente muerto? ¿Y si en realidad Robert Paulson es la misma persona que la víctima de la gula en Seven? Las similitudes físicas entre ambos personajes son innegables.
Pero más allá de esto, lo que realmente conecta a Robert Paulson y la víctima de la gula es la forma en que ambos son víctimas del exceso, uno a través del proyecto Mayhem y otro a través de la indulgencia de los deseos humanos, el pecado de la gula. En este contexto, no solo se refiere al deseo por la comida, sino al exceso de todo, incluso a la destrucción. ¿Realmente murió Robert Paulson en Fight Club? En Fight Club, la muerte de Robert Paulson parece definitiva. Sin embargo, ¿y si su muerte no fuera un final sino un punto de transición? ¿Qué pasaría si Robert no murió realmente en Fight Club? En lugar de ser víctima del caos o ser una víctima del caos, su destino se cumplió en Seven, de una forma diferente, pero igualmente trágica. Robert Paulson, al ser un miembro del proyecto Mayhem, representa la destrucción del orden y el exceso. Sin embargo, si seguimos la lógica del multiverso que estamos construyendo, la idea de que su destino se haya cumplido en Seven sugiere que no era simplemente una víctima del proyecto Mayhem, sino que su vida fue parte de un ciclo que culminó en el pecado de la gula. En este sentido, la muerte de Paulson en Fight Club no sería un final, sino una transición a otra realidad, una en la que el pecado lo consume de una manera más simbólica y trágica. Realidades diferentes, mismo destino. Si miramos a estos personajes a través del prisma del multiverso, las realidades alternativas ofrecen una nueva perspectiva. Y si Robert Paulson no solo fue víctima en Fight Club, sino que fue una versión de sí mismo en una realidad diferente en Seven, la misma persona atrapada en un ciclo de excesos, pero en diferentes momentos y circunstancias. En una realidad, Paulson es una víctima más del proyecto Mayhem, y en otra, se convierte en el hombre que es castigado por el pecado de la gula. En ambos casos, su destino parece inevitable, el exceso y la destrucción, ya sea a través de la anarquía o el consumo desmedido. Es posible que Robert Paulson haya estado atrapado en una distorsión temporal donde su muerte en Fight Club no solo fue el preludio de su destino en Seven, o es simplemente el mismo personaje en dos realidades diferentes, enfrentándose a los mismos pecados y la misma condena. En este universo compartido, todo es posible. La camiseta de Benjamin Dance y el logo de Fight Club. En este mundo, en el que la mente de un hombre está tan fragmentada que sus pensamientos y recuerdos se disocian y se transforman en personajes de diferentes realidades, y si te dijera que Benjamin Dance, de Señor y Señor Smith, es en realidad un residuo de la mente del narrador de Fight Club, Leonard Shelby de Memento y David Mills de Seven, y lo más inquietante, ¿por qué Dance lleva una camiseta de Fight Club desafiando la regla más importante del club? En Señor y Señor Smith, Benjamin Dance es un personaje cuya presencia es enigmática, pero cuando observamos la camiseta que lleva, con el nombre de Fight Club, surgen preguntas. En Fight Club hay una regla fundamental. La primera regla del Club de la Lucha es: nadie habla sobre el Club de la Lucha. Entonces, ¿cómo es posible que alguien lleve esa camiseta? Lo que este detalle sugiere es una desconexión dentro de la mente del narrador. Dance, al igual que los otros personajes,
es una construcción mental de alguien que lucha por encontrar su identidad en medio del caos. Este es un indicio de que el narrador, a través de su alter egos, ha dejado fragmentos de sí mismo en distintas realidades. Benjamin Dance como un residuo mental. Pero, ¿qué representa exactamente Benjamin Dance? Si seguimos la teoría de que Dance es una creación de la mente fragmentada del narrador, podemos ver cómo se encaja en la narrativa. Dance es un personaje que no tiene control sobre su propia existencia, al igual que Tyler Durden o John Smith. Es una manifestación de un deseo profundo, pero incompleto. Dance, como otros personajes, es un residuo de la mente del narrador, una parte de él que no puede escapar del ciclo de destrucción y caos que ha creado. Al llevar la camiseta de Fight Club, Dance está dejando escapar una pista. La regla del club de no hablar sobre él es una regla que está quebrada en su mente. Es como si la mente del narrador, incapaz de contener toda la información, hubiese filtrado ese fragmento, dando lugar a un personaje que es más una manifestación de su confusión que de un ser independiente. Benjamin Dance no es solo un personaje más, es el resultado de la batalla interna del narrador que lucha por integrarse. Al igual que Tyler Durden, John Smith y David Mills, Dance es una mezcla de todas estas identidades, cada una con sus propias contradicciones y deseos. La camiseta de Fight Club es la clave para entender esta conexión. Dance es parte del narrador que no puede escapar del caos que ha creado. En Señor y Señor Smith, Dance no solo es un espía más, es un reflejo del estado mental del narrador, un personaje atrapado entre realidades, cuya identidad está fragmentada, pero al mismo tiempo interconectada a través de un solo propósito: la lucha interna por la redención. Benjamin Dance, con su camiseta de Fight Club, es un símbolo de la mente dividida del narrador, un residuo mental que, a pesar de su aparente independencia, está vinculado a la historia del narrador de formas profundas e incomprensibles. Es posible que todos estos personajes sean solo versiones de una misma mente fragmentada, atrapada en un ciclo de caos y autodestrucción. La respuesta está en el club de la lucha, pero, como sabemos, rule of Fight Club is we do not talk about Fight Club. ¿Crees que Benjamin Dance es solo un residuo de la mente del narrador? ¿Y qué significa realmente esa camiseta? Déjanos tus pensamientos en los comentarios.